decirlo más fuerte. Un encuentro que transforma. Amén. Amén. Señor, de eso vamos a hablar, de un encuentro que transforma. Tenemos una historia acá en la palabra de nuestro Señor de un hombre que he caracterizado como uno de los hombres más terribles que enfrentó la iglesia evangélica, la primera iglesia evangélica en Jerusalén, o nuestros hermanos evangélicos en Jerusalén, en el crecimiento de la obra del Señor, ya que la obra se encontraba para este entonces, amados hermanos, predicando el evangelio. Ejemplo, así como nosotros hemos venido en esta noche, Dios bendiga al pastor Jonathan, amén, hermano, que Dios lo bendiga, amén. Predicando el evangelio por todas partes, iba la iglesia del Señor, y había un hombre llamado Saulo, amados hermanos, que era judío o israelita, y que él, amados hermanos, no participaba o no aceptaba que el evangelio que estaba predicando la iglesia era el evangelio que comprendía o que estaba en el orden de la voluntad de Dios para salvar la vida de los hombres. ¿Cuántos dicen aleluya? Aleluya. Sino que él estaba aferrado a la doctrina judía, a unas leyes y a unas normas, amados hermanos, y él no quería creer, ni él ni quería que otros creyeran en el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuántos dicen aleluya? Aleluya. Entonces, la palabra del Señor aquí dice que Saulo, respirando amenazas de muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote. En aquel entonces, amados hermanos, era el encargado de la sinagoga en Jerusalén para pedir un papel para ir y apresar a los creyentes que estaban predicando allá en Damasco. ¿Por qué? Porque él no estaba de acuerdo con aquella doctrina. Ahora bien, este hombre, amados hermanos, era un hombre sumamente malo. Este hombre llamado Saulo era un hombre que tenía instintos de asesinato. Él quería matar a los creyentes. Él quería, amados hermanos, arrastrarlos. Él quería meterlos presos. E incluso organizó a unas personas para que mataran a un discípulo del Señor llamado Esteban, a un evangelista, amados hermanos. Dice que organizó para que lo mataran y lo mataron. De hecho, lo mataron cuando él estaba dando el último mensaje de llamado que Dios le hacía a la nación judía. Lo mataron. Este hombre era un hombre asesino. Era un hombre, amado, malo. Era un hombre que organizaba cualquier cosa mala con la finalidad de salirse con la de él y ser ortodoxo en lo que él creía. ¿Cuántos dicen aleluya? Aleluya. Hasta el día, amados hermanos, que va con la carta o el permiso para ir a apresar a los creyentes que estaban predicando allá en Damasco, que estaban, amados, hablando la palabra, que estaban moviendo a la ciudad con el poder del Espíritu Santo, donde la gente estaba creyendo. Él llevaba una carta para quitarles, amados hermanos, la libertad de predicar. Quería apresarlos, quería agarrarlos, quería llevárselos presos a Jerusalén y encerrarlos en la cárcel. Diga conmigo, pero lo sorprendió. En el camino. Diga conmigo, Jesús de Nazaret. Jesús de Nazaret. Amén. Él iba de camino de Jerusalén a Damasco a meterlos presos. Pero en el camino, mientras iba, dice la palabra del Señor aquí, dice, mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, diga conmigo, todavía no había llegado a la ciudad. Diga conmigo, todavía no había llegado a la ciudad donde estaba la iglesia predicando. Dice la palabra del Señor, dice así. Dice, de repente le rodeó un resplandor de luz del cielo. Diga conmigo, ese es el Señor. Ese es el Señor. Ese es el Señor. Ese es el Señor. Amén. Amén. Y dice así, y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo,
¿por qué me persigue? ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Gloria a Dios. Nosotros uno nos llamamos Pedro, otro Luis, Juan, Felipe, Ramón, Luisa. Aquí nos llamamos de diferentes nombres, pero cuando nos reunimos acá como la iglesia del Señor, tenemos que tener claro que aquí somos la iglesia y aquí está es el Señor. Amén, hermano. Amén. Porque Él iba de camino hacia la iglesia y el que se le encontró del camino, que fue Jesús, hermano, le dijo, ¿por qué me persigue? Diga conmigo, Jesús estaba en el cielo, pero la iglesia estaba en Damasco. Y Jesús dice, ¿por qué me persiga? O sea, en otras palabras, ¿a quién iba persiguiendo ese hombre? ¿A Jesús o a la iglesia que estaba en Damasco? Diga conmigo, a la iglesia que estaba en Damasco. A la iglesia que estaba en Damasco. Ok, pero él no sabía que era el mismo Jesús. Diga conmigo, nosotros somos Jesús. Nosotros somos La representación de Jesús. la representación. Amén. Amén. Donde la iglesia se mueva y llegue, allí llega ¿quién? Jesús. Diga conmigo, Jesús de Nazaret. Jesús de Nazaret. Amén, hermano. Amén. Entonces, cuando él estaba allí, él le dijo, ¿quién eres, Señor? Y él le dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa te dar cosas contra el aguijón. Un hombre perverso, un hombre malo, amados hermanos, tiene un encuentro con nuestro Señor Jesucristo. Amén. Por eso es que en la palabra del Señor habla claramente que el que tiene un encuentro con el Señor, el que se convierte, el que acepta el evangelio de nuestro Señor Jesucristo, el que verdaderamente cree en el Señor y cree que Él es su Dios, hermano, la vida le cambia. Amén, hermano. Amén. Cuando dicen aleluya, Aleluya. la vida se le transforma. Cuando un hombre o una mujer, por muy malo que sea en la sociedad, por muchas cosas que haya hecho en la vida, amados hermanos, el día que ese hombre se encuentre con el Señor y le acepte como suficiente Salvador personal de su vida, diga conmigo, ese día cambia. Diga conmigo, ese día cambia. Y deja de ser el mismo. Amén, hermano. Amén. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Gloria a Dios. De repente entre nosotros hayan personas que de repente consideran que han hecho muchas cosas malas en la vida, o que no pueden dejar lo que practican, o lo que han creído, así como te creía una cosa, amados hermanos, y en el camino le dijeron que no era así, que se creía, que era así que se creía conforme al evangelio. Amén, hermano. Cuando dicen aleluya, Aleluya. porque muchas veces nosotros estamos creyendo una cosa, amados hermanos, que es en este orden, y resulta que no es en ese orden. Resulta que ese orden no es la voluntad de Dios. Diga conmigo, esa no es la voluntad de Dios. Que así no es la voluntad de Dios. Resulta que es, diga conmigo, en el orden de Dios y del evangelio. Amén. Diga conmigo, ese es el camino. De repente pueden haber personas, hombres, mujeres, que necesitan abandonar, amados hermanos, lo que están creyendo, porque no es el camino correcto. Necesitas tener un encuentro con el Señor. Necesitas conocer a Jesús de verdad. Necesitas conocer ese Dios que nosotros decimos, ay Dios mío, si Dios quiere, mi Dios es mi Dios. Bueno, necesitas conocerlo. Necesitas conocerlo. Necesitas tener un encuentro con Él para que tu vida cambie. Amén, hermano. Y cambies de camino, de rumbo. Cambie tu personalidad. Se transforme tu vida. Ya no seas el mismo. Ya no seas la misma. Ya camines en el camino del Señor haciendo la voluntad del Padre Celestial que está en el cielo. Amén, hermano. Cuando dicen gloria a Dios. Cuando dicen aleluya. Vamos a dar un aplauso al Señor. Este hombre era un hombre religioso. Diga conmigo, Saulo era religioso. Saulo era religioso. Diga conmigo, Saulo creía que como era, diga conmigo, que como era creyente de la sinagoga, diga conmigo, creía que matando a sus hermanos y metiéndolos presos era la voluntad de Dios. ¿Se fija? No era aquí. ¿Quién dijo que haciendo la maldad es la voluntad de Dios? Bendito sea el nombre del Señor. Y escuche bien lo que dice el Señor aquí en esta palabra. Le dijo, ¿quién eres, Señor? Y él le dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Él temblando y temoroso dijo esta palabra. Escúcheme bien. Ajá. ¿Quién eres, Señor?
¿qué quieres que yo haga? Dijo él. Y el Señor le dijo, levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Diga conmigo, la ciudad de Damasco. ¿Por qué le dijo Dios, el Señor Jesús? Diga conmigo, Jesús, el Hijo de Dios. Diga conmigo, le habló un religioso. Y le dijo, entra en la ciudad. Yo les pregunto, ¿quién estaba en la ciudad predicando? Iglesia. La iglesia. ¿Quién estaba en la ciudad predicando? Los creyentes. Estaban predicando y le dijo, entra a la ciudad y se te dirá lo que tienes que hacer. Diga conmigo, vaya a la iglesia. Vaya a la iglesia. Vaya a la iglesia. Y se te dará la información correcta. Amén, hermano. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? ¿Cuántos dicen aleluya? Entonces él dice, y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos oyendo a la verdad. Diga conmigo, la voz del cielo. Pero no veían a nadie. Amén. Gloria al Señor. Dice, entonces Saulo se levantó de la tierra y abriendo los ojos, dice que no veía a nadie. Así que lo llevaron por la mano y lo metieron en la ciudad. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Donde estuvo ayunando 3 días y 3 noches. El Señor purificándolo. El Señor, amados hermanos, transformando su vida. Porque déjeme decirle algo, hermano. Cada uno de nosotros como seres humanos hemos sido malos en esta vida, ¿o no es así? Cada uno de nosotros hemos hecho maldades, hombres, mujeres, cualquier cantidad de cosas. Hemos sido malos, buenos no hemos sido, amados hermanos. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Reconocemos que tuvimos una vida mala y que en oportunidades hicimos maldades. ¿Cuántos dicen aleluya? Y esa condición de vida no sirve para entrar al reino de los cielos, porque la palabra del Señor dice que sin paz y santidad nadie verá al Señor. En esas condiciones no te sirve para entrar al Señor. Entonces, de modo pues que para yo poder optar y entrar al reino de los cielos y que yo diga plenamente, yo voy al cielo, diga conmigo, necesitas ser transformado por el Señor. Amén, hermano. El vecino, la amiga, el amigo, nosotros mismos los creyentes necesitamos encontrarnos bien con el Señor, con el Dios de los cielos, para que nuestras vidas sean transformadas con verdad y con realidad. Amén, hermano. Cuando dicen gloria a Dios, vamos a darle un aplauso al Señor, porque Él es bueno. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? A su nombre. El Señor nos bendiga. El Señor nos bendiga. Amiga, el Señor te llama. Necesitas transformar tu vida. Sí. Necesitas conocer verdaderamente al Señor. ¿Eres creyente? Si eres creyente, ¿asistes a la iglesia? ¿Sí? Necesitas transformar más tu vida. Amén, hermano. Amén. Necesitas tener un encuentro. El Señor nos acaba de hablar. Todos nosotros necesitamos tener un encuentro con el Señor, a un creyente. Porque siendo creyente a veces no nos acomodamos bien, como decía el hermano ahora. No nos acomodamos bien. Necesitas acomodarte mejor, ¿oíste? El Señor te está dando una oportunidad de estar en la congregación para que te transformes bien, como tiene que ser. Sigue al Señor como tiene que ser. Amén, hermano. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Y así cada uno de nosotros. Si alguien en esta noche necesita que el Señor le toque un encuentro con el Señor para transformar su vida, hermano, vamos a orar. Amén. Pasemos todos al centro y vamos a hacer una oración. Si hay alguien que no es creyente, quiere entregar su vida al Señor o tener un encuentro con Él, esta noche es la oportunidad. Amén. Amén. Cuando dicen aleluya. Aleluya. Todos somos creyentes. Todos. Toditos, todos. Ok, entonces, si somos todos creyentes, tómense de la mano. Así. En el orden que están, sin moverse mucho ahí mismo al lado de cada uno. Aleluya. Mire,